Continuamos nuestro estudio bíblico de Efesios capítulo 2 y ahora vamos al versículo 2 solamente para tener el contexto y recordar lo que vimos la semana pasada. Veamos el versículo 1. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y sí tiene una unión directa en el versículo 2, por eso es que hay que recordar el versículo 1. Pablo termina hablando de los delitos y pecados en los cuales estábamos muertos, en los cuales, por eso es la unión con este versículo 1. El versículo 2 inicia en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, este es un pasaje bastante amplio y bastante importante. Pablo ya nos habla en un sentido mundial de los males humanos o de por qué la humanidad está embebida en tanta maldad. Y más o menos tiene su contraparte en el capítulo 1 de Romanos, en donde Pablo nos habla sobre la maldad humana, pero desde el punto de vista individual. ¿Por qué el hombre se degrada a sí mismo? ¿Por qué el hombre termina arruinándose a sí mismo? Y bueno, la consecuencia esta es la consecuencia de haber dejado a Dios, tomar la idolatría, haber rechazado a Dios, apartarse. Entonces, bueno, de hecho tenemos en estos pasajes y también el capítulo 2 de Romanos en donde Pablo dice, por tanto, eres inexcusable, tu hombre, quien quiera que seas. Es una expresión bien interesante ya que nadie tiene libertad para pecar o libertad para no creer en Dios o razón, también se puede decir así. Tiene razón para no creer en Dios. No existe ningún ser humano que tenga razón para no creer en Dios. Puede estar molesto con Dios, enojado con Dios, pero en realidad ahí ya viene parte de la prueba del juicio. El hombre entonces, debido a que busca alejarse de Dios, se degrada y se degrada y se degrada. Pero ahí Pablo en estos capítulos está hablando de forma individual. Es bien interesante que aquí nos está hablando en forma general y literalmente mundial. Pablo entonces salta de nuestros delitos y pecados los cuales nosotros todos estábamos sepultados y ahora empieza a hablar sobre el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Y cada uno de esos términos pues tenemos que definirlo, ¿no? eh, Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un tanto extraño que aquí Pablo no dice literalmente Satanás. Podemos empezar ahí. El príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué Pablo no dice literalmente Satanás? Probablemente por no exponer directamente el nombre o fácilmente el nombre, probablemente porque viene hablando también de principados y potestades, que lo vemos en el capítulo 1, lo vimos en el capítulo 1 en sus últimos versículos, en el versículo 21, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Diría yo que esta sería la razón más lógica por la cual Pablo ahora nos habla del príncipe, ya no el principado o los principados en forma plural o en forma como una institución, no, sino que en forma de una persona, hay una persona, el príncipe de la potestad del aire. Y bien podría ser que Pablo lo que quiera hacer es unir este versículo anterior, versículo 21 del capítulo 1, con este otro versículo para indicarnos esos principados y autoridades sobre los cuales Cristo venció, tienen un príncipe. Claro, no quiero decir que todo principado y autoridad sobre todo principado y autoridad está Satanás. No quiero decir eso. Jesús sí fue exaltado sobre todo principado y autoridad, los cuales son formados eh, tanto por la autoridad humana que vemos ahora y el gobierno humano que Dios le ha dado y ha concedido esa potestad, y también aquí se habla de esos lugares celestiales. El príncipe de la potestad del aire, ese segundo cielo que también le llaman, en donde están y reinan ángeles y demonios. Entonces, ¿cómo están?
formados o qué jerarquías tienen los ángeles, pues también principados y potestades. Estos principados y autoridades o potestades también se mencionan por Daniel. Daniel es quien nos habla del príncipe de Grecia, el príncipe de Persia. Pareciera que se han formado en jerarquías, estratos, dominios y diferentes formas también así los demonios. Ahora, es importante entender esto sobre qué es lo que está sobre la tierra y es tan importante este versículo 2 de Efesios 2 porque sobre la tierra siempre, sí, se han establecido, y diría sobre toda la creación de Dios, se han establecido principados y autoridades. Esto es por obra del mismo Señor, tiene que ver con juicio, cuidados, desarrollos y formas así, pero en el caso de la tierra se ha establecido un reino antidivino en contra de Dios, eh, para pelear contra Dios. Y ese es el reino de Satanás, lo menciona el capítulo 2 de Hebreos también. El imperio de la muerte que fue establecido y que fue vencido precisamente por la muerte de nuestro Señor. Cuando es el Padre nuestro, el Señor Jesús menciona em, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así como es hecho en el cielo. ¿Por qué es hecho en el cielo? Porque ahí no está establecido un dominio renuente y, por supuesto, rebelde. En la tierra está establecido el dominio, el principado, las autoridades, principados rebeldes a Dios. Entonces, esto es lo que se ha formado, un imperio de oscuridad. Entonces, debido a que el imperio de oscuridad es el que es guiado precisamente o es lo que sigue al mundo, un reino de oscuridad a causa del pecado que hace que las personas vivan en muerte y por supuesto lo único que les espera es la muerte, pues obviamente tendríamos con esto la evidencia de que quién es este príncipe. El príncipe de la potestad del aire, pues obviamente es Satanás. Aunque no tenemos ahí el nombre, pero es más que obvio que es lo que está establecido en el mundo: principados, autoridades de muerte, destrucción, de oscuridad, rebeldes a Dios, que no hacen la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros también, con el Padre nuestro que menciona el Señor, debemos estar buscando, pidiendo, anhelando que la voluntad de Dios se haga sobre la tierra, porque la voluntad de Dios es una voluntad buena y perfecta. ¿Por qué no se cumple? ¿Y por qué hay un imperio o por qué impera sobre el mundo la injusticia, la maldad, el pecado, el odio, la ruina, la separación y todo ese listado de males que el hombre crea y hace y busca, ¿no? Es porque está establecido un imperio de oscuridad, un imperio de muerte, un imperio, un señorío rebelde contra Dios. La voluntad de Dios no se cumple. Pero tomemos en cuenta que sí hay, llamémosle un orden, es el orden jerárquico de las potestades, que sí son superiores, superiores en cuanto a poder, en cuanto a capacidades, considerando nuestras debilidades humanas, sí son superiores en ese sentido, pero no son superiores, y de hecho también se menciona que hay que respetarlas. Pero no es que sean superiores en forma divina. De hecho, parte de la lucha, o más bien gran parte de la lucha de los dioses contra Dios, del politeísmo, de las desviaciones por las cuales el hombre deja de creer en Dios y empieza a creer en diversos dioses, diversas formas, precisamente parte de todo esto. Parte de principados, autoridades y potestades. Los dioses que estaban con los mayas, con los aztecas, con los incas y demás, pues obviamente serían diversos principados. Desde ahí les podemos ver de esa manera. Ya son principados y autoridades que se han establecido en esos lugares. Los demonios son territoriales. No, si tuviéramos esa pregunta, no es que necesiten el terreno.
No es que les haga falta el territorio, sino que este es su reino, este es su imperio, este es el lugar donde ellos gobiernan, dominan y están, por supuesto, alejados de Dios. Así que, y no tienen que obedecer en ninguna forma a Dios, ellos han establecido su dominio. Entonces, sobre eso interviene todo lo que está sobre la tierra, todo lo que está sobre la tierra y la tierra misma, ellos piensan, lo toman, lo usan como si fuera dominio de ellos. Aún así, Dios no ha entregado las cosas. Recordemos que Dios es el único dueño de todas las cosas y Él entrega autoridad sobre las cosas, pero no quiere decir que aquellos que administren o a quienes Dios les da autoridad, quiere decir que ya son dueños, porque en realidad el verdadero dueño es Dios. Les ha entregado entonces dominio, señorío y autoridad y ellos han demostrado em, que no son los correctos para hacer ese trabajo y esa misión. Por eso es que cuando venga Cristo todo esto será quitado, incluyendo los gobiernos del mundo, serán deshechos todo este mal, toda esta injusticia y entonces se establece su reino y a nosotros, sus hijos y hermanos coherederos juntamente con Cristo, nos entregará el reino del Señor y entonces... Bien podría decirse que nosotros vendremos a ser el señorío, vendremos a ser los principados. Sobre la Tierra, sobre el universo, probablemente sobre más. No sabría decirlo, pero eh, estamos hablando que este plan de salvación no interviene solamente los que estábamos condenados, los pecadores que fuimos rescatados de la muerte, lo cual sí tiene que ver esto, pero aquí Pablo está abriendo nuestra mente a un conflicto mucho, mucho más grande. Es un conflicto obviamente mundial, sí universal y más que universal es interdimensional. Entonces es un conflicto muy severo y también tiene que ver con otras creaciones, tiene que ver con lo que nosotros llamamos ángeles y por supuesto también llamamos demonios. Em, ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que Pablo se refiere con la corriente de este mundo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es el propósito de Satanás desde el principio, que el hombre cayera en pecado precisamente para poder establecer su reino de pecado. El hombre entonces se vuelve un lacayo, un sirviente, un esclavo, puede ser que incluso hasta vea como una especie de mascota obediente, pues obviamente somos degradados en la mente de Satanás y de todos sus demonios. Seríamos nosotros despreciados, no como seres importantes creados por Dios, inteligentes, sino más bien como seres indeseados y que no valemos la pena. Pero aún así, como es el único reino que tienen, llamémosle el único estrato propio de dominio que ellos tienen, pues obviamente nosotros estamos acá. Al perdernos a nosotros, ellos consideran que han perdido parte de su propiedad, lo cual es un tanto extraño. No es que nos quieran, no es que nos demanden, ni mucho menos que nos amen, sino que ellos habrían perdido parte de su sola y soberana propiedad. Entonces, obviamente, ellos sí son egoístas, ellos sí son celosos y entonces tienen celos sobre su propiedad. Cuando nosotros nos apartamos de ellos y venimos a Cristo, entonces hay un conflicto, hay un problema grande, pero no porque seamos amados o porque seamos importantes para Satanás. Somos más bien una nada, insignificantes. Nuestra muerte no significa nada. De hecho, esta corriente que habla Pablo es precisamente una corriente de muerte para muerte. Mientras más muerte, mientras más destrucción, mientras más pecado, para Satanás en sí es mejor. Quiere decir que menos estará Dios, quiere decir que menos estará la influencia de Dios. Y es básicamente esa la influencia entre lo que Dios hace y lo que Satanás hace. Es una diferencia bien interesante porque obviamente hay quienes señalan a Dios, ¿por qué tú no cambias las cosas? ¿Por qué no cambias esto? ¿Por qué no haces diferencia en todo esto? Pero lo que pasa es que el ser humano se ha entregado más y más al pecado. Mientras más se entregue al pecado, tiene menos influencia divina. Menos se manifiesta Dios. Entonces no es tan fácil simplemente decir, bueno, Señor, haz esto, Señor, compón aquello, Señor, transforma aquello, cuando las personas se siguen entregando a lo malo.
Si se siguen entregando a lo malo, a quien le están abriendo la puerta en influencia, en dirección que vemos acá tan importante, pues obviamente es a Satanás. No vamos a entrar a las cuestiones de posesión y todo eso porque es un tanto más complicado y en realidad no tiene que ver con esto. Me preocupa más esta situación. Por eso es que nosotros como iglesia y como creyentes, pues no nos preocupa y no es nuestra función preocuparnos por el andar del mundo, pues ya sabemos cómo va el mundo, cómo actúa el mundo. Hay influencias buenas, hay influencias malas, hay influencias de pecado, hay influencias de justicia. El hombre nunca será completamente justo. Y bueno, podría entregarse a la absoluta maldad, pero esa absoluta maldad es una oscuridad bastante fuerte. Em, no nos preocupa y no es nuestro fin, no andamos exorcizando a Satanás de las personas. ¿Por qué? Porque las personas siguen haciendo lo malo, que tiene que ver con el final del versículo. Siguen haciendo lo malo. Lo que nos preocupa es que las personas vengan a Cristo. Si vienen a Cristo, entonces sucede todo lo que vimos en el primer capítulo y hemos estado viendo también así como en la carta de Romanos. Si la gente viene a Cristo, entonces Dios envía su Espíritu, se vuelven en sus hijos y son transformados y por supuesto pueden servir para transformación a otros. Entonces se completa el ciclo, ¿no? Esa persona se convierte en una lumbrera para el mundo, una luz al mundo, una luminaria, también se puede ver así. La luz es Cristo, obviamente, la luz del mundo es Cristo que viene a brillar. Pero al venir nosotros a Cristo, entonces su esencia, su semilla, que lo menciona también el apóstol Juan, está en nosotros, entonces empieza a brillar a través de nosotros. Entonces esa persona se convierte precisamente en una luz, se convierte en una luminaria. Si quieren, pueden verlo en una forma eh, más fácil. Jesús fue la gran luz al mundo, pero esta luz se dividió en diversas luces más pequeñas que serían los creyentes. Entonces, por eso el término luminaria sería tal vez un poco más exacto. Y brillamos, empezamos a brillar y esto es muy claro para el mundo, obviamente, por eso es que nos rechazan. Ya vamos a ver eso, pero nos rechazan y obviamente para Satanás. Para Satanás entonces empezamos a brillar con ese resplandor de Cristo y entonces es irritante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos han establecido un reino, llamémosle de oscuridad, para utilizar esa metáfora, llamémosle de oscuridad, entonces empieza a brillar algo, eso quiere decir que la oscuridad tiene que empezar a retirarse, empieza a perder terreno. Entonces siempre va a existir un odio total. No quiero decir que antes de Cristo, antes sin Cristo, ellos nos amaban, porque creo que ni siquiera tienen esa capacidad. Creo que si mucho se aman a sí mismos, aman su dominio, aman su poder, pero no puede existir entre ellos amor hacia los seres humanos que gobiernan y dominan. Em, en realidad el mundo quiere seguir ese camino de oscuridad, quiere seguir ese camino de mentira, y cuando ven entonces a uno de ellos o uno que estuvo con ellos empezar a brillar con la luz de Cristo, pues obviamente lo rechazan. El término básicamente es la misma historia con esta imagen, con esta figura. Empieza a brillar, empieza a resplandecer y ellos quieren seguir en la oscuridad, entonces por eso tienen que rechazar la luz. El creyente por naturaleza siempre es rechazado por el mundo porque el mundo está siguiendo el camino de la oscuridad, el camino de la mentira, el camino de la miseria. De hecho, es el apóstol Pedro que menciona que ellos mismos, el mundo se extraña que nosotros no sigamos el mismo camino, la misma forma de correr de ellos, esa forma de actuar, esa forma de vida que no nos interesa nada. No, el creyente sabe lo que viene, sabe que será juzgado, sabe que tiene que tener cuidado en muchas cosas, además que está viviendo en una zona de guerra, de combate, ese es el mundo. Es una zona de guerra entre la luz y la oscuridad. Entonces,
De la misma manera como el mundo se levanta contra el creyente, de la misma forma el demonio, Satanás, sus ángeles, pues se levantan en contra del creyente y tienen que hacerle guerra y tienen que combatirlo todos los días de su vida prácticamente. Em, entonces vemos la misma naturaleza de la iglesia en donde la iglesia no puede ser igual al mundo, es imposible, es ilógico. La iglesia que se hace al mundo ya no es iglesia, la iglesia que se parece al mundo ya no es iglesia, el creyente que vive como los del mundo no es creyente, tiene que darse una gran diferencia. Entonces el creyente no solamente ha salido de muerte a vida, que lo vamos a explorar más en el versículo 3 tiene que ver más con eso, pero ya su estilo de vida y su situación cotidiana ya es diferente, entonces ya no puede ser igual, ya no puede actuar igual. Ciertamente esto no quiere decir que sea perfecto o perfecta, es decir, que de una vez ya no haga ningún pecado y no cometa ningún error, no quiere decir eso, sino que su situación de vida, su convicción, su forma de entender las cosas ya es diferente. Por lo tanto, entonces tiene que actuar de forma distinta. Y no debe extrañarse de que el mundo actúe de forma distinta con él o con ella. Es decir, el mundo entonces empezará a responder con odio, con rechazo, con desprecio, menosprecio y diversas cosas, porque el mundo está siguiendo esa misma corriente. Una corriente hacia dónde lleva Satanás al mundo, por ende, hacia la oscuridad, hacia la mentira, hacia la ruina, hacia la destrucción. Aún así, la venida de Cristo y obviamente la venida del Espíritu Santo, el efecto que tiene esto, también la palabra de Dios, y obviamente cuando me refiero a la palabra de Dios aquí me refiero específicamente al Evangelio de Cristo, ha tenido un efecto muy, muy transformador, una lucha muy fuerte también sobre estos poderes oscuros, demoníacos que están guiando al mundo hacia su destrucción total. Al final, pues eso es lo único que puede crear Satanás. No me parece que exista otra cosa que pueda hacer Satanás. Satanás no es un creador, Satanás no es un generador, Satanás no tiene buenos sentimientos, no busca el bien de todos, es completamente opuesto a Dios. Quiere estar en el lugar de Dios porque se siente el gran enaltecido, el gran como es el gran engañador, entonces vive engañado, por así decirlo, en que él podría tomar el lugar de Dios y debería tomar el lugar de Dios. Claro, y sigue engañando también a sus ángeles, a sus demonios, ¿no? Pero al final, ¿y qué es lo único que puede lograr Satanás? Solamente más pecado, más engaño, más ruina, más vileza, y que sobre todo lo vemos en los que le sirven. Vemos un corazón de hierro, un corazón sin interés, sin empatía, sin propósito, sin fin y sin nada, con total desprecio hacia la vida y hacia todas las cosas. Esto lo vemos en sus siervos, por lo tanto también son características específicas de Satanás y sus demonios. Entonces, no puede dejarse a Satanás reinar, no puede Satanás gobernar, eso es imposible. Entonces, el creyente tiene que estar luchando constantemente contra su propio pecado, contra su propia maldad, no porque Satanás pueda reinar sobre su vida o sobre su casa, sino porque es la forma lógica y elemental en la cual tiene que estar viviendo ahora. Estamos luchando contra la oscuridad porque estamos en un mundo de oscuridad. Un mundo que todo el mundo está siguiendo lo malo. Nosotros tenemos que seguir lo bueno y esforzarnos por eso. Porque de la misma manera que el Evangelio, de la misma manera que el Espíritu Santo, de la misma manera que la presencia, el nombre y la esencia del mismo Cristo Jesús, pues tienen ese efecto de freno y de contención, también se puede utilizar ese término, están conteniendo la absoluta degradación del ser humano y la total ruina de todas las cosas y de la creación misma. No me refiero a toda la creación, al menos en este momento me podría referir a la creación del mundo. Pero, y, es decir,
El reino de Satanás no es un reino, me parece, al menos yo es lo que concluyo, no es un reino que vaya a dominar hacia llegar hasta los mismos cielos y lograr hacer ahí grandes combates. No me parece eso. Me parece más que es un reino refugiado, un reino aislado que vino a establecerse sobre la tierra. Y esto es lo que debemos entender. Es bien importante esto, pues obviamente ya han surgido ahora todos estos términos sobre extraterrestres y todo eso que ya se ha desclasificado y se ha aceptado por los mismos gobiernos que se ha tenido. Lo que pasa es que no han desclasificado toda la verdad y nunca lo van a hacer, eso ya es más que claro. Es muy interesante que un presidente mandó a llamar a ministros evangélicos. Yo no sé si los ministros evangélicos le hablaron. Mire, no nos está diciendo ninguna cosa, porque la idea era llamarlos ahí a su despacho para poder hablarles de que se estaba haciendo la desclasificación de que existen los extraterrestres y que hablaran con sus congregaciones. Bueno, lo que pasa es que la Biblia ha hablado de esto desde hace mucho tiempo. La verdad es que no es nada sorprendente. Para una persona que conoce y lea la Biblia y entiende la Biblia, pues no debe ser sorprendente el hecho de que existan otros seres, otras inteligencias, otras creaciones. Claro, no al modo de lo que ellos dicen, no al modo de lo que los gobiernos dicen. Nosotros creemos lo que dice la Biblia y es eso precisamente de lo que se habla acá. Pablo antes nos habla de principados y potestades. Un principado tiene que ver con príncipes, tiene que ver con seres con autoridad. Esos son los demonios. Y aquí nos habla de el príncipe, el primero, el principal que está sobre ellos, y ya sabemos cuál es. En parte también es la costumbre de la Biblia no decir todo el tiempo Satanás, Satanás, Satanás o diablo, 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 todo el tiempo. Recordemos que en el capítulo 3 de Génesis pues se nos habla de la serpiente. En Apocalipsis se nos habla quién es la serpiente antigua, ¿quién es? Pues obviamente Satanás y Satanás también es el dragón. Todas estas figuras nos hablan precisamente de Satanás. Pablo entonces aquí utiliza el término príncipe porque está hablando de principados, está hablando de dominios, hay jerarquías que tienen como objetivo esclavizar al ser humano ¿en qué? En muerte, en la muerte por sus delitos y pecados. Debido a que tiene delitos y pecados el ser humano, porque eso fue lo que eligió y también lo que heredó, debido a esto, entonces los principados y potestades tienen la misión de esclavizar a cada ser humano. Esclavizarlo en esta vida y noquearlo, domarlo, entretenerlo, pero que sepa que está muerto en sus delitos y pecados, que sepa que está muerto, perdón, ni siquiera lo sabe, que se mantenga muerto en sus delitos y pecados narcotizado con los placeres de este mundo que son insignificantes para que no despierte a su realidad de muerte y ruina, la cual se terminará completando hasta que ya termine su vida en este mundo y por supuesto vaya a la condenación. Entonces, debido a que el ser humano expresa, todo ser humano que tiene pecado es esclavo de ese pecado, es presa de ese pecado, por lo tanto también es esclavo de la misma muerte. Es ese el reino y el imperio que ha sido establecido por este príncipe. Por eso el término príncipe es bien importante, pero no es un príncipe del mundo. Perdón. No es un príncipe del mundo, es un príncipe de la potestad del aire. Entonces, su reino no es de los hombres, su reino no es de la tierra, pero está sobre la tierra, está sobre estos reinos. Es en realidad el reino principal. Entonces, cuando alguien se pone a estudiar sobre los grandes dominios que existen sobre el mundo, bueno, ¿qué es lo que domina? No, lo que domina es el narcotráfico, tienen mucho dinero, mucho poder, pero ellos no dominan. Dominan los políticos, dominan los gobernantes, tienen mucho poder, es cierto, pero en la realidad ellos no dominan. Dominan entonces los empresarios, que son los que dominan los gobiernos y son los que deciden sobre el ejército y sobre eso también. El ejército es otro gran poder. ¿Es el ejército el que domina? No.
Al final, sobre todo eso está el dominio de la potestad del aire. Es el dominio espiritual que tiene influencia sobre todos estos dominios, porque todos estos dominios están formados por seres humanos, pecadores, apartados de Dios, que no buscan la verdad y a todas esas descripciones que nos menciona el apóstol Pablo. De hecho, a mayor jerarquía de autoridad, si queremos verlo así o llamarle así, a mayor jerarquía de autoridad lo que vemos es mayor degradación. Es bastante interesante. Mientras van subiendo más de niveles, de importancia, de poder, de potencia, de fama, entonces se vuelven más degradados, son más perversos. No se conforman con una esposa, no se conforman con un esposo, no se conforman con una familia, no se conforman con hacer un daño elemental como mentiras o robar ciertas cosas, sino que tienen que hacer daño terrible, daño espantoso. Es parte precisamente de la embriaguez del poder, diría yo, la embriaguez del poder que tiene el mismísimo Satanás. Y eso es lo que está viviendo Satanás y es lo que ha establecido sobre la tierra y sobre esa potestad de principados, potestades y autoridades que hay en ese reino de la potestad del aire. Podríamos utilizar ese término o ese nombre. Están los seres humanos dominados y siendo guiados, siendo dirigidos precisamente por, en primer lugar, el príncipe de la potestad del aire, y de ahí vienen todas las jerarquías. De ahí vienen todas las jerarquías que tienen que ver incluso con lo que acabo de mencionar, los ejércitos, los gobiernos, eh, la gente de dinero, bueno, lo que llaman oligarcas y todo eso, ¿no? Entonces, todos estos también están siendo dirigidos, siendo parte de la estructura, parte de la pirámide, le dirían algunos, parte de la pirámide que forma precisamente el orden natural del mundo. Es bien interesante que dice siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente que ahora está en este mundo, es lo que quiere decir ahí el apóstol Pablo, que ahora está establecido en este mundo y esa corriente no la vamos a destruir. Es decir, no tenemos ese poder y el Señor no nos ha llamado para eso. Este poder, esta corriente, este imperio que está establecido, para empezar, ya fue destruido por el Señor Jesús en su muerte, ya fue destruido, ya no tiene ese poder. Pero eh, todavía hace falta que vengan a ser sometidos todos los enemigos. Eso es el momento cuando el Señor Jesús viene a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, en el capítulo 15 de 1 Corintios vemos la resurrección de los creyentes, pero también viene Cristo a someter todas las cosas debajo de sus pies. También esto se menciona en el capítulo 3 de Colosenses. Em, entonces, nosotros como iglesia no estamos en este mundo para someter ese reino, para dominar ese reino y definitivamente no para ser parte de ese reino de oscuridad, ese reino de muerte, ese reino de mentira y de odio que ha sido establecido sobre el mundo. Cuando los creyentes se apartan de la iglesia del Señor y se hacen un poco más al mundo, bueno, ahí hay graves problemas y graves conflictos. Es simplemente como el agua y el aceite, simplemente no deben unirse. Si se une, en realidad es porque no ha sido transformado, en realidad no es iglesia del Señor Jesús. Ahora, llama mucho la atención el final del versículo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno. Entonces, si Cristo destruyó el imperio de la muerte por medio de su muerte, ¿qué pasa? Sigue operando, el espíritu todavía sigue operando. Quiere decir, Satanás sigue operando, sus demonios siguen operando, siguen haciendo operación, pero se les ha quitado autoridad. Porque si no se les hubiera quitado autoridad o parte, si quieren verlo así, parte de la autoridad, entonces la iglesia no existiría. La iglesia entonces ha recibido autoridad y es
Precisamente lo que veníamos hablando en los últimos versículos del capítulo 1. Sometió todas las cosas, versículo 22, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, sí debemos inferir que la iglesia tiene autoridad, pero una autoridad no para dominar ese reino, porque eso lo hará Cristo cuando establezca su imperio. Em, la iglesia tiene autoridad para no caer y no ser dominada por Satanás, a no ser que sea seducida. Si la iglesia es seducida, y eso son los ejemplos precisamente que vemos en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, en donde están los mensajes a las iglesias, en donde la iglesia es atraída, es seducida, no persevera, no se esfuerza, entonces puede ir cayendo. Claro, ahí ya estaríamos hablando como iglesia en general. Y sí, las iglesias han ido cayendo, puede ser que iglesias han ido cayendo, puede ser que denominaciones han ido cayendo. Puede ser que las denominaciones empezaran de buena manera, pero son seducidas, son arrastradas, em, y se dejan llevar. Se dejan llevar precisamente por no entender esta gran diferencia. O la entienden y simplemente no les preocupa, les da igual. Quieren ser parte del mundo, les gusta ser parte del mundo. Diría, bueno, les gusta la vida cómoda, les gusta robar, les gusta mentir, les gusta hacer diversas cosas y entonces a costa de poder, dominio, fama y por supuesto dinero, entonces vender la verdad de Dios. Así ha pasado varias veces, ha pasado en una forma bastante amplia, bastante grande. Ha pasado, y ha sucedido también con iglesias específicamente, y también ha sucedido con creyentes. Al final, aquí estamos hablando de un orden mundial y de situaciones y conflictos mundiales. Satanás no vendrá delante de nosotros a dominarnos con su fuerza. No puede hacer eso. Ha perdido autoridad. Ahí podemos ver ese principio de pérdida de autoridad que él ha tenido. Él no puede acercarse a nosotros. Más bien, ¿qué nos dice la Biblia? Resistid a Satanás y él huirá de vosotros. Pero si yo en lugar de resistir empiezo a dejarme ser seducido, empiezo a dejarme llevar por el dinero, por el gusto del dinero, por el amor a la fama y por diferentes cosas de este mundo, ¿qué es lo que está pasando? Que Satanás está entrando por otro lado, por una ventana, por así decirlo, está entrando. Él no entra por la puerta, él entra por la ventana. Entonces, él busca seducirnos. Por eso siempre regresa a mi mente, siempre, constantemente regresa la tentación de Satanás a Cristo. Claro, Cristo es el Hijo de Dios, es el Logos, la palabra misma hecha carne, y por supuesto sus tentaciones son muy importantes, pero son un ejemplo, son una vislumbre, y es que Satanás, de la misma manera que a Cristo lo sedujo con el poder de las naciones, de los gobiernos, y dice él, yo recibí todo esto, así que yo puedo dárselo a quien yo quiero. Entonces, de la misma manera, él seduce a creyentes, seduce a iglesias y también seduce denominaciones. Denominaciones han caído. Una de ellas es la adventista. La denominación adventista ha caído gravemente en muchas oscuridades. Una de ellas, no creer que existe el infierno. Esa es una. Simplemente por pensar o por considerar de que o tener una especie de buena conciencia o algo así y no decirle a la gente, bueno, miren, existe el infierno, simplemente por eso, bueno, empiezan a desviarse. Bueno, no es simplemente un problema de conciencia, ellos se dejaron llevar por filosofías incorrectas, se dejaron llevar por falsedades. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que hay que mantenerse firmes en la doctrina apostólica. No tomar otros escritos, otras formas, otros métodos, otros grandes pensadores como que fuera la palabra y ellos nos la instruyen. Es Cristo. Por eso yo les digo francamente y claramente, ni soy calvinista, ni soy arminiano y no me interesa hacerlo y no me importa. No me importa lo que nadie me quiera imponer o quiera pensar. Y mi
postura y más bien mi consejo, mi recomendación es ni sea calvinista ni arminiano. No se ponga a pensar en nada de eso. Porque entonces vienen los conflictos sobre la predestinación, la voluntad del ser humano, el deseo del ser humano, las intenciones y todo lo demás, y empiezan estas divisiones extrañas, falsas, y de hecho que llevan muchos siglos. Entonces, ese es un ejemplo nada más, pero hay que tener cuidado con diversas falsedades, con muchas cosas. El espíritu que ahora opera, sigue operando. Ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, sí, pero todavía sigue operando. Entonces ya hace falta ese momento que es cuando Cristo viene. Cristo es el que viene a someter a sus enemigos bajo sus pies. Nosotros no sometemos a Satanás. Nosotros expulsamos a Satanás, rechazamos a Satanás, hacemos que Satanás salga huyendo. Lo reprendemos, pero eso no quiere decir que tengamos dominio sobre Satanás, control sobre Satanás, ni sobre ni uno solo de sus demonios, o que sus demonios ahora van a obedecernos o a servirnos a nosotros, todo lo contrario. Entonces, es bien importante esta separación, estar lejos, tener mucho cuidado. Bueno, dependiendo de las interpretaciones, algunos ya han llegado hasta el extremo, ¿no? Eh, bueno, son un poco, son como descendientes, digamos, o herederos directos de los anabautistas, son los Amish, aquellas personas, y está bien, digamos, creyentes, que lo que hicieron fue alejarse del mundo, rechazar al mundo tanto que ellos no creen, ni les gusta, ni buscan la electricidad, ni ningún medio de comunicación, ni nada. Ellos viven una vida totalmente aislada a, a todas las cosas. Nosotros igual no compartimos eso. No compartimos eso, estar aislados al mundo completamente porque más bien tenemos que predicarle al mundo. Para eso nos pone Cristo, para eso nos ha puesto Cristo en diversos lugares, para estar compartiéndole al mundo. Entonces, sí tiene que haber un equilibrio muy sano, muy importante, muy juicioso, muy bíblico también sobre qué tanto me retiro del mundo y qué tanto estoy en el mundo. Estamos en el mundo, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que depender de las cosas y los elementos que el mundo también tiene, pero al mismo tiempo reconocer que es el mundo. La electricidad no es mala, la electricidad no es impía, la televisión no es impía. Hay cosas, hay influencias que han entrado en las redes sociales también, por supuesto, y todo. Pero eso no quiere decir que en esencia esos elementos sean malos. Es cómo yo uso esas cosas, qué tanto me seduce a mí y si puedo resistir esa seducción. Todo eso es muy importante. Sí es importante pelear contra la seducción, sí es importante pelear contra la concupiscencia porque el mundo es lo que es y sigue su corriente hacia la muerte y destrucción y ruina y oscuridad. Es importantísimo que el creyente no siga esa corriente, pero sin salirse completamente del mundo, porque entonces tendría que volverse como Juan el Bautista, irse al desierto, como Elías, irse al desierto y ese tipo de cosas, como mencionaba también a estos creyentes Amish. El espíritu de que ahora opera en los hijos de desobediencia me llamó mucho la atención la expresión del apóstol Pablo, los hijos de desobediencia, ¿a qué se refiere? Y pues obviamente desobediencia diría yo que se refiere al evangelio, al llamado de Dios, es a eso a lo que se refiere. Pablo entonces en este capítulo nos empieza a hablar mucho sobre la salvación, sobre el paso de muerte a vida, el obtener la vida en Cristo Jesús, ser restaurados. Claro, ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo, cómo sucede ese evento del nuevo nacimiento que llamamos el nuevo nacimiento? Pues el evento sucede debido a la obediencia.
Recordemos que todos nosotros éramos como ovejas descarriadas, lo menciona el capítulo 53 de Isaías. Cada cual se apartó por su camino. En el libro de Jueces así inicia, cada quien hacía lo que bien quisiera. Y así es el ser humano hace lo que bien desea. Pero si algo es, en algo está bastante claro, es en no obedecer a Dios, ser rebelde a Dios, no querer buscarle. Y aunque nosotros decíamos, pues no, yo no es que fuera rebelde a Dios, claro, todos éramos rebeldes a Dios, todos éramos desobedientes a Dios, tal vez no nos dábamos cuenta, tal vez no lo decíamos a las claras, tal vez no éramos como Caín de una vez que Dios nos hablaba y que me importa, no, no me interesa lo que dice Dios. No, está bien, no éramos como Caín, pero éramos desobedientes. Y de hecho lo vamos a ilustrar, perdón, Pablo lo va a ilustrar más exactamente en el capítulo, en el versículo 3 de este mismo capítulo. No hemos llegado a eso, pero aquí el punto es que la desobediencia es la gran característica del hombre apartado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice, haz esto y no lo hace, busca esto y no lo hace, etcétera. Dios le dice, deja de hacer esto y el hombre sigue haciendo lo malo. Entonces la desobediencia es en donde, es en la palabra, es en el término, en el concepto donde podemos englobar precisamente las características de todo ser humano malvado, perverso, sin importar qué tan malvado sea y sin importar cuáles sean sus males. El hombre puede que no sea un timador, puede ser que no sea alguien que golpee a su esposa o lo que sea, pero aún así tiene males y esos males significan desobediencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la desobediencia es vital para no obtener la salvación. Es decir, Dios lo que hace es un llamado a la obediencia. Crean en mi Hijo. Ese es el Evangelio. Crean en mi Hijo, vean el plan, vean lo que estoy haciendo. Lo que tienen que hacer es obedecer. ¿Y en qué sentido obedecer? Tienen que empezar a hacer lo que mi hijo dice, tienen que sujetarse a mi hijo. El primer gran paso del evangelio o del que entra al evangelio es precisamente una prueba de obediencia, que es el bautismo. El bautismo es una prueba de obediencia. Esa persona tal vez no entiende, no comprende cuál es el fin del evangelio y qué es lo que sucede, pero dice, yo tengo que y voy a obedecer a Cristo porque ese es su propósito ahora de vida, ese es su fin. El ser un seguidor de Cristo, ¿qué significa? No podemos ver a Jesús ahí caminando y yo voy a caminar detrás de él. Significa que voy a obedecer sus enseñanzas. Entonces, me interesa mucho esa palabra de desobediencia que menciona acá Pablo, porque está englobándolos a todos, ya que está hablando en este mismo versículo del mundo. Entonces los está englobando a todos. Están los desobedientes y están los obedientes. ¿Quiénes son los obedientes? Los obedientes somos los creyentes, los que hemos obedecido a la voz de Dios. ¿Somos perfectos obedeciendo? No, hay muchos males todavía en nosotros, pero en gran medida o en porcentaje, pues procuramos y nos esforzamos obedecer más a Dios. Y mientras más obedecemos a Dios, o más bien mientras más crecemos, ¿qué pasa? Más y mejor obedecemos a Dios. Entonces siempre está la característica de la obediencia, aunque la vida de cada quien es diferente, obviamente. Entonces, voy creciendo en obediencia, voy haciéndome más obediente a Dios, quiere decir que estoy creciendo más. Mientras menos obedezco, mientras menos cumplo, quiere decir que no hay crecimiento. Eso es si de verdad es una persona creyente. Pero lo que más me llama la atención es lo de hijos. Y la verdad es que no podría entender por qué Pablo utiliza este término de hijos, hablando de hijos a los desobedientes. ¿Hijos de quién? ¿Será que estaría hablando de hijos como creados por Dios y que deberían obedecer a Dios? Es decir, todo ser humano, por ser creado por Dios, pues obviamente todos venimos de Dios, deberíamos obedecer a Dios.
Probablemente es en ese sentido. Es decir, no es que sean hijos, sino que deberían obedecerle. Tienen la obligación, o harta obligación, bien podríamos decir, de obedecerle, pero simplemente no le quieren obedecer. Mencionaba a Caín hace un momento, pues ese es el gran ejemplo. El hombre que no tenía ninguna razón por la cual ser egoísta, estaba ahí solo con su hermano, eran dueños del mundo, del planeta prácticamente, todo lo tenían a su alcance, todo les pertenecía a ellos. Entonces, ¿cuál era el conflicto de Caín? ¿Cuál era la envidia? ¿Qué era lo que Abel le estaba quitando a Caín? El amor de Dios, bueno, a Caín no le interesaba a Dios. Porque no quería servirle, no quería honrarle. Dios mismo da testimonio sobre esto. Tus obras son malas, tus obras son las que hablan de ti. No es que yo te califique mal, tus obras son malas y tus mismas obras te califican mal. Si hicieras bien las cosas, si hicieras cosas correctas, entonces recibirías alabanza. Pero Caín no lo entiende, Caín no lo sabe, simplemente es la idea de destruir, es esta idea satánica, por eso es que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál era la necesidad de Satanás? Satanás no tenía ninguna necesidad, pero simplemente él quería ponerse en el lugar de Dios. ¿Quiere cumplir él lo que Dios hace? No, no le interesa cumplirlo. No le interesa dar vida, hacer bien, hacer lo bueno, ser justo, ser correcto, que es todo lo que Dios hace. Que las vidas de las personas sean buenas, ¿no? Para él todo lo contrario. Mientras más pecado, más odio, más ruina, mayor oscuridad. Dios está menos en ese lugar. Es como él pretende estar sacando a Dios de la creación que él hace. Em, y supongo que en su mente él piensa que sí lo va a poder hacer, que sí lo va a lograr. Mientras más oscuridad, mientras más ruina, mientras más maldad, mientras más odio, mientras más desprecio, mientras más muerte, entonces menos Dios estará acá y entonces los dejará a ellos libres y los dejará en paz. Que hagan lo que ellos quieran, pero nunca será un reino de armonía, de bien, de dicha, porque esa no es la intención de Satanás. Por eso Caín es un gran ejemplo de Satanás. Caín es una buena forma de comprender a Satanás. No tenía ninguna razón para hacer lo malo, simplemente por hacerlo. Esa fue su decisión, esa fue su intención. Querer o pretender lastimar a Dios, supuestamente haciendo qué? Haciendo lo único que podía hacer, quitarle la vida a su hermano. Entonces, pero Caín debía obedecer. Caín debía ser parte. Dios todavía lo llama a la conciencia. Entonces, tal vez es en ese sentido como Pablo les habla, hijos. No son hijos de Dios. Toda la gente en el mundo no son hijos de Dios, pero tienen la obligación de oír, de obedecer, pero son obedientes. Son nada más que, perdón, son desobedientes, son nada más que hijos desobedientes, o sea, son criaturas desobedientes, son creaciones desobedientes. Diría yo, esa es la única o la mejor explicación que se me ocurre sobre el término hijos que utiliza aquí el apóstol Pablo. No habla de personas, hombres ni nada, sino que dice hijos. Es que deberían entender, pero no entienden y no quieren entender. Son completamente desobedientes. Pero quería señalar la última palabra, el desobediente. Es bien importante porque el llamado del Evangelio es un llamado a la obediencia. Regresar a Dios significa regresar a obedecerle. Cumplir la voluntad de Dios significa obedecerle. ¿Y qué es obedecerle? Obedecer es conocer su palabra, conocer la verdad de Cristo Jesús y entonces seguir ese camino, esa ley espiritual, ese camino de vida que el Señor Jesús nos ha dado. Es a ese camino al cual el Señor dice es el camino estrecho. Es el camino que cuesta andar, es el camino difícil, no porque nos estemos ganando la salvación, sino porque es el camino de la obediencia, es el camino de obedecer a Dios y querer obedecerle más, querer obedecerle mejor, querer obedecerle cada día. Entonces es bien interesante este versículo. Siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha gustado, siempre lo veo muy importante. Habla tantas cosas, podemos comprender tantas cosas y habla del pecado en un sentido global, en un sentido donde todo el mundo está dejándose llevar por este mal y el creyente debe cuidarse de eso, sin salirse del mundo. Por eso es el equilibrio, la armonía que debe encontrar.
¿Cómo puedo hacer yo para estar en el mundo y no salirme de la obediencia a Dios? Bueno, considere la obediencia y la desobediencia, esa es la gran marca en todo sentido. Si yo estoy en el mundo, pero estoy obedeciendo a Dios, entonces estoy bien, estoy en armonía, estoy en lo correcto. Y de hecho sirvo como instrumento de Dios para contener la maldad del mundo. La maldad puede ser contenida, es un término bien interesante que deberíamos comprender. La maldad de una persona puede ser contenida cuando está en la iglesia, cuando asiste a la iglesia, cuando se esfuerza por orar, cuando se esfuerza por leer la palabra, pero cuando se aparta de estas cosas ya no es contenida su maldad, entonces se desata su maldad. Son términos bien interesantes. ¿Esto por qué? Porque no existe una imposición de voluntad sobre nadie. Dios podría imponer su voluntad sobre nuestra voluntad, pero no lo va a hacer y nunca lo va a hacer. Satanás no puede imponer su voluntad sobre nosotros, tiene que convencernos, seducirnos, tentarnos y demás. Y es la misma historia con el mundo. Así que solamente se trata de influencias y el mundo es una gran, gran influencia. El mundo intenta seducirnos. Por eso también es que sigue la corriente del príncipe de la potestad que lo que busca hacer también es seducir y seguir seduciendo, seguir haciendo que la gente caiga en qué es lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida para el mundo? Sus placeres, el yo, mis intenciones. Esto es para el mundo, los deseos. Mientras una persona tenga mayor fama, mientras tenga mayor dinero, no importa su dignidad, no importa qué tanto se rebaje, no importa qué tanto mal o qué tanto daño haga. Eso es lo que enseña el mundo, eso es lo que muestra el mundo y a la gente le gusta. Y le gusta de diferentes formas, porque ven cómo es el narcotraficante, porque ven las mentiras del político y del presidente, porque ven todas las maldades y los robos que hacen ellos, porque ven todos los robos de los jueces y cómo dejan ir libres, de seguro les pagaron y demás. Todo este mal, todo este mal. ¿Quiénes son los más poderosos? Los que hacen cigarrillos, los que venden alcohol, todos estos tienen tantísimo dinero que nunca, nunca se lo podrán gastar en toda su vida. Eso es lo que enseña el mundo, eso es lo que el mundo nos tienta, pone delante de nosotros, nos seduce conseguir ese camino de mal, pero ¿es camino de obediencia o de desobediencia? Ese sería el punto principal. ¿Estoy obedeciendo, estoy desobedeciendo al Señor? Si sigo ese camino, si hago esto, si busco aquello, ¿cuál es el camino de desobediencia? Ahora, puede ser de que yo esté haciendo cosas o buscando cosas que no necesariamente son malas o que no específicamente son malas, pero estoy siguiendo el camino de la obediencia a Dios. Tal vez un ejemplo lo más sencillo posible es que el mundo ya no quiere que el ser humano tenga un día libre. El mundo quiere que el trabajador esté todo el tiempo trabajando. Entonces, incluso domingo, tiene que estar trabajando porque necesita dinero, tiene que morir adinerado, tiene que morir con muchísimas posesiones. Entonces, tiene que esforzarse todos los días. Pero en eso, que el trabajo es bueno, ¿será que es bueno para su salud? ¿Será que es bueno para su relación con Dios? ¿Será que está bien, que está haciendo lo correcto, está obedeciendo al mandato del Señor de buscar, de servir? Y también será bueno para su familia. Solamente está trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, como ahora el mundo enseña. ¿Será que es lo correcto para su familia, bueno para su familia, lo mejor para su familia? Después entonces los hijos terminan con mucha desobediencia, con problemas de obediencia, problemas de indisciplina, problemas de situación de abusos, de malos amigos y demás. ¿Y esto por qué? Porque hubo un padre ausente o hubo una madre ausente. Ausentes, ¿por qué? Porque estuvieron trabajando. Solamente es un ejemplo. Solamente es un llamado de atención. Solamente es una forma de ver y hay muchas, muchas otras cosas más, muchas otras maneras. Ahora las redes sociales son muy delicadas, es muy delicado darnos cuenta y ser previsores hacia qué va a llevar todo esto. La verdad es que es muy difícil hacia qué va a llevar.
rompimientos de matrimonios, situaciones de problemas entre hijos, entre hermanos y demás. ¿Qué es lo que va a pasar en todo esto? Esta forma de vida, de ver cosas rápidas, de hacerse famoso inmediatamente, de que eso es lo único que vale, dedicarle a algo tiempo, esfuerzo, estar ahí, dedicarle a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia mente, ya todas esas cosas son muy impopulares y muy vanas, muy banales para las personas de este mundo. ¿En cómo van a terminar? ¿Cómo será su educación? ¿Cómo será su forma de pensar? Por eso es que también los matrimonios son un poco a microondas, son rápido, ya fugaces, se acaban, no sirven, no tienen bases sólidas. No tienen bases sólidas, ¿por qué? Por el principio de obediencia y desobediencia. Son desobedientes, hacen su gusto, hacen su deseo, hacen su propósito y no tienen el término de sujetarse. Hablando del matrimonio, es una forma muy interesante de verlo. ¿El matrimonio qué es? El matrimonio es un gusto que se dan las personas según lo que dice el mundo. Queremos estar juntos, entonces vamos a unirnos. Cuando el matrimonio, según la Biblia, es un acto de Dios, es un acto divino. Es una unión que Dios hace entre un hombre y una mujer. Y por supuesto, ni siquiera me voy a meter a todo lo torcido de este mundo que hay actualmente, pero simplemente con eso es de entender que si Dios me ha unido a esa persona, entonces yo voy a ser obediente, no a esa persona, voy a ser obediente a Dios, porque es Dios quien me ha dado esa unión. Entonces, tengo que mantener esa unión en obediencia a Dios. Nos damos cuenta entonces que el término obediencia y desobediencia es bien importante. Cuando entonces hay separación, ¿qué hay? Hay desobediencia. Hay desobediencia. No quiero decir de que una persona separada quiere decir ya no es creyente. Lo que pasa es que no es algo bueno, no es algo positivo y debe tratarse como cualquier pecado y como cualquier maldad. Es una desobediencia porque se supone que si se unió, es decir, si se casó, significa que ha sido unido por Dios. La separación entonces es un acto de desobediencia. Entonces, ¿qué debe hacerse? Tiene que darse un restablecimiento, un proceso de arrepentimiento, un proceso también de restauración. Esto lo hace Dios conforme a la relación de las personas. Pero si nos damos cuenta, eso tampoco se da. La gente simplemente quiere meter la maldad o quiere meter su situación debajo de la alfombra. Aquí no sucedió nada y nadie puede pronunciar ninguna cosa. Y por supuesto, quien pronuncia algo, entonces no vale la pena o es una persona malvada. Cuando la persona malvada es la misma persona que sigue en desobediencia y no trata su pecado, simplemente sigue en desobediencia. No trata su maldad, sigue haciendo desobediencia. ¿Qué tan obediente es a la voz de Dios? Eso es lo importante. Pero solamente quería ver esa forma de verlo, esa forma de concebir las cosas, en que si yo creo que Dios me ha unido, significa que yo voy a serle obediente a Dios al mantener ese matrimonio. Entonces no es cuestión de que el matrimonio se deba sostener porque hay un gusto personal de uno o de los dos, sino el matrimonio debe sostenerse porque es algo que Dios ha establecido, ha unido y que merece mantenerse hasta el final. La obediencia, la desobediencia, bien importante, muy valioso. Entonces ese término, hijos de desobediencia, es decir, fueron creados por Dios, fueron hechos por Dios y deberían obedecer a Dios, pero no quieren obedecer a Dios, simplemente se apartan. No es que sean hijos de Dios. Sabemos muy bien lo que es un hijo de Dios y lo sabemos por la Biblia, lo sabemos por el mismo Señor Jesucristo, capítulo 3 de Juan, en donde te es necesario nacer de nuevo, que le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Entonces, ese es un hijo de Dios, el que nace de nuevo, el que nace por la palabra, el que nace por obedecer. De ahí todos los demás son hijos de desobediencia. Es un término que deberíamos tenerlo junto todo. Hijos de desobediencia. No son hijos de Dios, sino que deberían buscar a Dios, pero no quieren. Son hijos de desobediencia y debido a esto nunca logran o lograrán encontrar el nuevo nacimiento, la unidad con Dios, el pertenecer a Cristo, el tener una predestinación, todo lo que vimos en el capítulo 1. Nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque permanecen en desobediencia. Entonces es bien interesante esto. La salvación, entonces,
¿Es por una decisión o es por obediencia? Y si es por obediencia, si es por obedecer una cosa nada más, una cosa que me dijeron, yo dijera tal cosa, entonces yo eso estoy obedeciendo y solo por eso soy salvo. ¿O es porque yo regresé a obedecer a Dios? Porque yo me dispongo ahora a obedecer a Dios en lo que Él diga, en lo que Él haga. Tal vez por eso es tan interesante, ¿no? El hecho de, sí está la profesión de fe, hay que tomar la profesión de fe, pero también toma el bautismo para ver, para evaluar qué tan obediente es, qué tanta obediencia tiene al Señor Jesucristo, qué tanto se ha dispuesto para obedecer al Señor de aquí en adelante. Y de hecho, el camino del creyente de ahí en adelante es a obedecer, obedecer, obedecer. Obedecer más, obedecer mejor o dejar de obedecer, también eso sucede. Tomen en cuenta, vean a los cristianos, júzguelos en sus propios corazones, no hace falta que los señalen ni los vean como malos ni nada, simplemente vean los casos y dense cuenta que a mayor obediencia, mayor crecimiento, mayor desarrollo y mayor conocimiento de Dios. Yo no puedo crecer si no obedezco. Yo no puedo crecer en Cristo si no soy obediente a lo que Él dice.